¿Estamos contentos? Ya, la fiesta sigue y siempre la fiesta al final se pone mal. Así que la palabra de Dios es la que nos edifica. La palabra de Dios es una guía. Hoy vamos a ver este ejemplo. Lucas, capítulo 7, versículos del 11 al 17. Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. El tema es: no llores. Dice Lucas capítulo 7, versículo del 11 al 17. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Vamos a ir a una pequeña oración. Padre, en esta hora, en estos minutos que nos quedan, queremos pedirle y rogarle nos ayude a entender este ejemplo. Que usted sea el que obre en nuestros corazones y que por medio de su palabra nos guíe y nos haga entender realmente su mensaje. Le pedimos, le rogamos, le suplicamos que nos ayude en nuestro diario vivir. Sabemos que todos nosotros pasamos diferentes aflicciones, pero su palabra nos enseña que usted está presente en todas. Así le pedimos que obre en esta mañana y todos salgamos edificados. En el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos. Amén. Amén. Aquí vemos una escena. Jesús va entrando a la ciudad de Naín. Venía de otra ciudad. Hay una caravana siguiendo a Jesús. Y esa caravana que seguía a Jesús venía llena de gozo. Venía llena de júbilo. Por el milagro que había hecho Jesús a aquel siervo. Si usted lee capítulo 7 del 1 en adelante, Jesús te admira de la fe de aquel siervo que tenía a su hijo enfermo, y donde Jesús solamente le dice: ve, tu siervo ha sanado. Y después este siervo se regresa y fue encontrado y le dijeron: sí, sanó a tal hora. Jesús le dijo a tal hora que había sanado y a tal hora había sanado. Y esta era una caravana que seguía a Jesús. Los discípulos y la gente que lo seguía iban llena de gozo por el milagro que Cristo había hecho en aquel hombre que también estaba enfermo. Pero la Escritura nos muestra que otra caravana iba saliendo de la ciudad de Naín, trayendo un féretro con un muerto. Y a su lado iba una mujer caminando. Y por la referencia de Lucas, era la madre de un difunto, un hijo único. Pero además ella era viuda.
Imaginemos o vayamos a la Escritura y céntrese en el dolor de esta viuda. Las lágrimas de aquella pobre mujer. Iba llorando por la pérdida de su único hijo. Imagínense ese lloro. No es un lloro sencillo, iba a gritos, gritando el dolor que ella sentía por la muerte de su único hijo. Y a pesar de que era viuda. Y aquí vamos a ver el acto de Cristo, donde se acerca y le dice: no llores. Al día de hoy, nosotros, cuando acudimos a un funeral, en vez de acercarnos y decirlo no llores, pues no podemos contemplar el dolor que hay en aquella persona. Nosotros no podemos sentir lo que está sintiendo aquella persona, ¿verdad? Pero Cristo puede ser que es un Dios omnisciente que conoce y sabe la intención de los corazones. Él se compadeció de ella, Él sintió ese dolor, que era un dolor que venía bien profundo desde el fondo del corazón de aquella viuda. Era su único hijo, era su único sustento. Era un muchacho, por decir, de 40 años para abajo, el cual a lo mejor el muchacho trabajaba, le ayudaba, le ayudaba en todas las necesidades. Esta viuda lloraba a gritos. Pero Jesús consuela a esa viuda y le dice: no llores. Y de repente el llanto cesó. Los gritos que aquella viuda traía, porque era un dolor muy fuerte, cesaron. Claro, no dejó de llorar, pero cesaron los gritos, cesó ese dolor. Al día de hoy, nosotros podemos pasar o estar pasando por una necesidad tan fuerte, un dolor tan fuerte, que a veces no vemos la puerta. Pero acuérdense que Cristo dijo que Él está con nosotros hasta el último día de nuestras vidas. Él está mirando lo que hay en la intención de nuestro corazón. Él sabe, porque Él es un Dios que vive y reina por los siglos de los siglos, y es un Dios omnisciente, omnipresente. Él está en todas partes. Desde el trono de su gloria Él nos ve, nos observa y conoce la intención de nuestro corazón. Seamos cristianos o no cristianos, Él conoce la intención de cada uno de nuestros corazones. Y Él sabe el dolor que hay en cada uno de nosotros como seres humanos. Eran dos caravanas, una que venía alegre y otra caravana que iba saliendo de Naín por la muerte de este muchacho. Jesús sabía que esta mujer estaba sufriendo. ¿Se acercaría a usted a una persona que está llorando por la muerte de un hijo y le diría no llores? No. Solamente Cristo, porque Él sabe cómo se siente esa persona, cómo realmente se siente o cuál es el dolor. Solamente Cristo le dijo no llores. El encuentro, el punto número 1. El encuentro entre dos multitudes distintas. Cristo venía con una caravana, la caravana de la vida. Había dado vida a un enfermo, al cual estaba muy enfermo ya por morir. Jesús estaba saliendo de Capernaum, después de la sanidad de un siervo del centurión. Lucas 7:10 dice: y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. El centurión le pidió a Cristo que lo sanara. Acuérdense que Cristo lo seguía a los discípulos y lo seguía una multitud. Todos venían felices. Era una caravana de la vida.
porque Cristo es el que da la vida. Así como todo aquel que acepta a Cristo Jesús le ofrece la vida eterna. Claro, ya vimos en la mañana que para obtener la vida eterna necesitamos caminar por el camino angosto, pero a todos da vida. Aquí podemos ver que posiblemente Jesús iba en dirección a ver a aquel muchacho que había sanado por la fe de aquel hombre. Pero se encuentra con una gran multitud. Aquella multitud, supuestamente en los días de Jesús, a lo mejor venía cantando, o a lo mejor venía dando gritos de alabanza, de júbilo por lo que Jesús había hecho. Venían con gran gozo. Pero llegando a la ciudad de Naín, la cual significado es agradable y deleitable, se encontró con algo desagradable. Naín, su significado es la ciudad agradable y deleitable. Pero entrando Cristo a la ciudad, se encuentra con algo desagradable, un dolor inmenso en aquella vida. No se encontró con algo agradable, sino con algo desagradable. Pero Jesús, que es el autor de la vida, para él la muerte está vencida. Se encontró con un muchacho que había muerto. La muerte estaba glorificando su victoria, iba para afuera. Pero la muerte se topa con el autor de la vida, que es Cristo. La caravana de Jesús traía gozo, vida y esperanza. Recordemos que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Allá en Juan 14:6. No solamente estaba hablando de la vida eterna, sino de dar vida y vivirla en plenitud. Las cosas que vienen a la vida, pues acuérdense que es alegría, esperanza, sueños, risas. Es cuando hay una vida perdurable con alegría. O cuando hay un recién nacido, la familia se goza, hay alegría, porque hay vida, de una vida que acaba de nacer. Pero aquí vemos que Jesús es la fuente de todas las cosas. La caravana de Jesús iba celebrando alegría, pero se topa con la caravana de la muerte. He aquí otra caravana, pero no era de vida, sino de muerte. Ahí no había gritos de felicidad, de alegría. Ahí había una multitud llorosa, con gran lamento, porque van a enterrar a alguien que ha muerto. El mundo, cuando sufre por la muerte de una persona que no ha creído en Cristo, sufre mucho. Nosotros sufrimos ahora en Cristo, pero sabemos que la persona que ha muerto ha vencido la muerte y ha encontrado la vida eterna. Porque la persona que muere en Cristo sabe a dónde va. Pero la persona que muere sin Cristo es muy triste y doloroso para nosotros, porque sabemos a dónde va. La caravana de la muerte iba saliendo de Naín. Una multitud se dolía con esta viuda. Mientras la primera multitud se dirigía a la ciudad, la otra se dirigía hacia afuera de la ciudad. Pero Jesús llega en el momento exacto. Dice que cuando Jesús entra en la puerta de la ciudad, se topó con esta viuda que su hijo había muerto. Lo que quiero dar a entender es que Jesús siempre está presente en todas las situaciones y acciones que nos pasan.
A veces nosotros pensamos que estamos solos. Esta viuda, al reaccionar, pensó que pues era su único sustento, era su único hijo. Pensó que todo se le había acabado, pero no se le había acabado. Acuérdense que Cristo llega a tiempo. Siempre pone los medios para que nosotros salgamos adelante. Jesús en su recorrido hizo muchos, o resucitó a muchas personas. Con la hija de Jairo, con Lázaro. Y acuérdense que con Lázaro también Jesús tuvo compasión. También lloró cuando supo que Lázaro estaba muerto. Jesús se acerca a esta escena como el Señor de la vida. A esta viuda le dice: no llores. A Lázaro, allá también, en Lázaro, a las hermanas, también les dice que no lloraran. A esta viuda le dice: no llores. Y pronto dejó de llorar, dejó de gritar ese dolor tan fuerte. En aquel entonces esta mujer no se imaginaba quién era. Bueno, sí sabía quién era Cristo, pero la realidad del dolor era muy fuerte que no lo reconoció. Pero nosotros, por medio de las Escrituras, podemos ver que Cristo se presenta como el Cristo de la vida. Aquella mujer no lo reconoció en aquellos tiempos, pero hoy sí lo podemos reconocer. Hoy podemos ver, como por ejemplo en 1 Corintios 15, versículo 55, donde el apóstol recalca acerca de la muerte, dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque Cristo venció sobre la muerte en aquel madero, en aquella cruz. Acuérdense que la historia nos narra que Cristo vino y murió por nosotros los pecadores. En aquella cruz deberíamos de haber estado usted y yo, pero Cristo lo hizo por amor a nosotros. El punto número 2 de esta historia es el encuentro de la compasión frente al dolor. Lucas 7:13 dice: y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Cuando si usted está pasando por alguna necesidad o un dolor, Cristo se compadece de usted porque Él ve la intención que hay en su corazón. Y Cristo, por medio de su palabra, nos dice a veces: no llores. Cuando Jesús se encontró con esta madre desconsolada, se conmovió. Cristo sintió lo que esa persona estaba sintiendo. Y déjame decirle que Cristo sabe lo que usted está sintiendo. Aunque no está pasando por algún dolor ahorita, pero si lo llega a pasar más adelante, Cristo sabe lo que usted está pasando. Esta madre ahora estaba enterrando a su hijo, su única esperanza, su único sustento. Ya no tenía esposo. Junto con su hijo estaba encerrando su único medio de sustento, su futuro. Ahora iba a ser muy inseguro. También estaba enterrando el nombre de la familia. Sin ningún esposo, sin ningún hijo, el nombre de la familia ahora iba a morir. A Jesús nadie le dijo lo que esta persona estaba pasando, o qué era, si era viuda o si era el único hijo, nadie. Pero Jesús sabe la intención y conoce 100% a las personas. Así que en medio de esta situación, de estas dos multitudes, una iba con regocijo y la otra iba con dolor. Pero acuérdense que Jesús cambia los tiempos.
que ellos venían con gozo y esta iba saliendo con dolor. Y cuando Jesús llega, hay un cambio. Cuando Jesús llegó a nuestras vidas, a lo mejor estábamos pasando una situación de dolor, de que nadie le interesó. No es por gloriarme, pero cuando yo conocí de Cristo, yo no quería saber nada de Estados Unidos. Yo pasaba por los lugares donde andaba la migración y dije, ya que me agarren, que me venten a México, yo quiero estar allá en México. Pero Dios tiene un plan perfecto en usted y en ti. En los momentos más críticos, Cristo se aparece, Dios se aparece. Porque acuérdense que nosotros somos creación de Dios. Dios ama su creación. Dios la cuida, la sustenta. Así al justo, al injusto, Dios como quiera lo sustenta. Al cristiano y al no cristiano, Dios como quiera lo sustenta, lo cuida porque Él ama su creación. Pero a nosotros que somos sus hijos, nos ama un poquito más. Porque derrama de sus bendiciones. Jesús tiene la autoridad y el poder de cambiarlo todo, así como lo estamos viendo aquí. Esta caravana iba saliendo con un dolor inmenso, con esta viuda. Pero al llegar Jesús, cambia el panorama de esta viuda. Nada puede llenar nuestro dolor sino Cristo. A veces pensamos, ¿pero Cristo quién es? Cristo es Dios, es el autor de la vida, es el que nos dio la vida, es el que nos trajo a este mundo con un propósito. Mas no lo podemos ver hasta que no vengamos al autor de la vida. Cuando nosotros venimos al autor de la vida, podemos ver el propósito que Dios tiene en este mundo. Muchos dicen, pues ya nací, voy a disfrutar de la vida, al cabo algún día voy a morir. Y no es así. Dios nos escogió, como dice Jeremías, nos escogió desde el vientre de nuestra madre. Desde ahí nos escogió Dios para que usted esté aquí en esta tierra. Pero no lo escogió para que disfrute y goce y muera, no. Lo escogió con un propósito. Cuando Jesús llega, lo cambia todo. Esta viuda en su mente dice, ya lo perdí todo. Me voy a quedar sola. No sé trabajar, no sé hacer esto, no sé hacer lo otro. Mi hijo me sustentaba, ¿qué voy a hacer? Se le acababan todas sus fuerzas. Pero Jesús llega en el momento preciso. Y esta enseñanza es para que nosotros tomamos en cuenta de que Jesús llega en el momento preciso. Cuando nosotros sintamos que ya no valemos nada o que estamos al borde de la muerte, no es cierto. Jesús llega en el momento preciso y lo cambia todo. Hoy puede cambiar tu vida. Si estás batallando con una vida que no le agrada a Dios, Jesús puede cambiar tu vida. Jesús no se encontró a esta mujer por casualidad. No se encontró a esta mujer por intencionalidad. Hoy no viniste porque dijiste, no, yo quiero ir a la iglesia. Dios puso los medios. Puso en tu corazón. Jesús le dice, no llores. Lucas 7:13. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Lo que estamos viendo es que a pesar de nuestra aflicción que vayamos a pasar o que estemos pasando, no llores, no te afligas. Jesús lo puede cambiar todo, pero es necesario dejar que Jesús obre. Porque a veces queremos cambiar todo por nuestras propias fuerzas. Pero con nuestras propias fuerzas no lo podemos cambiar. Jesús siempre llega a tiempo y está enseñándonos que Él lo puede cambiar todo. Por último, el encuentro de la vida frente a la muerte. Lucas 7:14. La orden de detener el féretro. Y acercándose tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron.
y le dijo al muerto: joven, a ti te digo, levántate. Se levantó y habló y se lo entregó a la viuda. Hoy, entre nosotros, hermanos, puede haber muertos espiritualmente, no muertos físicamente, pero puede haber muertos espiritualmente, los cuales estamos pasando por una batalla, una lucha, pero no hemos dejado que Cristo haga un cambio en nuestras vidas. Hablando espiritualmente, acuérdense que nosotros caminamos por fe y no por vista. Pero hoy en día puede haber jóvenes o personas muertas espiritualmente, las cuales están batallando con salir de su muerte espiritual y no encuentran la salida. Pero déjeme decirle que Cristo es el que puede hacer un cambio en nuestras vidas. Jesús da la orden de llamar al Hijo, Lucas 7:14. Y acercándose tocó el féretro, y los que le llevaban se detuvieron, y le dijo al joven: a ti te digo, levántate. Si nos ponemos a investigar estas palabras, nos llevan hasta muchos destinos, pero el tiempo es corto. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, el apóstol Pablo dijo: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Así como con la autoridad le dijo a este joven que se levantara, bueno, cuando Cristo regrese, los muertos en Cristo van a resucitar para vida eterna. Pero los que no acepten a Cristo como su Salvador, resucitarán para condenación eterna. Por último, vemos el encuentro convertido en regocijo. Lucas 7, versículo 15. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Lucas 7, 17. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Aquí vemos ya un regocijo después de que esta viuda iba con el dolor, con el lloro. Se le acabó su lloro cuando Cristo apareció. Si hoy estás pasando por una necesidad, o quieres cambiar tu manera de vivir, o quieres cambiar una acción en tu vida, bueno, Cristo está dispuesto a hacer el cambio. Pero es necesario que lo dejes entrar a tu vida. Esta viuda, cuando Cristo paró el féretro, porque la viuda tenía el poder de decir: quítate, ¿tú quién eres? Deja que yo vaya a enterrar a mi muerto, porque así a veces pasa a los días de hoy. Tú llegas y quieres parar a una persona que está sufriendo su dolor, ella no te entiende, no te comprende. Ella dice: tú hazte a un lado, yo voy a hacer lo que... Aquella viuda pudo haber sido así, pero Cristo es un Cristo de autoridad y de poder, y puede cambiar la situación. Esta mujer viuda lo dejó que Cristo hiciera lo mejor, y hizo lo mejor. ¿Qué hizo? Lo revivió, le dio vida a este muchacho. La viuda se sintió alegrada, aliviada, porque era el único hijo, era su único sustento. No sé cuál es la situación que estemos pasando usted y yo, pero Cristo hoy está dispuesto a ayudarnos. Cristo está dispuesto a darnos ese gozo, esa paz, esa alegría, la que nadie nos puede dar. El mundo es un gozo, una alegría temporal. La cerveza es una alegría temporal. Todas las distracciones que hay en el mundo son temporales, pero Cristo nos quiere dar un gozo, una alegría. Acuérdense que ya en el cielo, el cual Él pueda preparar, en el cual allá no habrá tristeza, ni dolor, ni sufrimiento. Ese es el gozo que nos quiere dar Cristo.
Si lo aceptas hoy en tu corazón, Cristo puede hacer un cambio. Si estás pasando alguna necesidad o si vas a pasar alguna necesidad, bueno, Cristo es la solución. Cristo tiene el poder de dar la vida y de quitar la vida. Allá en el Antiguo Testamento, para terminar, sabemos que Dios tiene el poder para quitar y para dar. En el Antiguo Testamento Dios dijo en 1 de Samuel capítulo 2, versículos 6 al 8, dijo Dios, dice, Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y Él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y Él afirmó sobre ellas el mundo. O sea que el poder de la muerte y la vida la tiene Dios. Por eso nosotros como cristianos nos ponemos en las manos de Cristo, porque Cristo es el que tiene el poder de quitarnos la vida y de darnos la vida. Platicábamos ayer con una persona que estaba a punto de fallecer. Los hijos o los nietos o los parientes estaban ya afligidos porque estaban en sus últimos suspiros. Y me hablaron para que fuera a orar por ellos. Y a la siguiente día o los siguientes 2 días le pregunto que si había fallecido. No quería preguntarles, me daba vergüenza preguntarles si había fallecido. Y me dice la persona, no, ya está en casa. Como, sí, ahora quiere vivir, dice. Ahora quiere seguir viviendo. A pesar que ya estaba en los últimos, bueno, días antes ella decía, yo quiero morir, ya no quiero vivir. Y el doctor la volvió a resucitar y ahora dice que ahora no quiere morir, ahora quiere vivir. Y le pregunta al muchacho, ¿y qué síntomas tiene? No, dice, ahora le ha dado por comer más. O sea que Dios tiene el poder de quitar la vida. Y Dios tiene el poder de dar la vida. Cuando Dios llega, hace un cambio. Si quieres que Dios haga un cambio en tu vida, déjalo entrar. Déjalo entrar. O ven a Él. Para que Él pueda morar en ti. Vamos a cantar un canto de invitación. Piensa y medita. Si quieres un cambio en tu vida, deja que Cristo entre en tu vida. Hoy es el día de salvación. Dios nos enseña que el mañana es incierto. Es como neblina cuando aparece y después se desaparece. Así es el mañana. El día es hoy. Nosotros los cristianos vivimos el día como si fuera el último día. Pero si usted no ha aceptado a Cristo como su Salvador, hoy lo quitamos. Y empezar a caminar por la puerta estrecha. Como dice Apocalipsis 2:10, ser fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Así debemos de ser. Los que estamos en Cristo, esforcémonos por entrar por la puerta estrecha. Vamos a cantar un canto de invitación, donde pueda estar de pie, puede ser.